A presentar también con mucho gusto a Jordi del Clos, también conocido por la mayoría de todos ustedes. Se le presentó también ayer en el concierto, un poco lo presentó a Jordi. Pues recordar que es doctor en filosofía por la Universidad de Sevilla, ¿verdad? Profesor en el sistema educativo con las asignaturas de historia y cultura de las religiones, cultura clásica, especialista, como saben, en música turco-otomana. Dirige esa escuela de música turca sufí, que ayer nos dieron ese maravilloso concierto. Talleres de musicoterapia, forma parte de la Asociación Cultural Conterapia, que también les invito a visitar la página web. Y como saben, en las publicaciones, aparte de muchos artículos especializados, pues este libro que está ahí fuera, La dimensión terapéutica de la música en el sufismo y platonismo y sufismo, una lectura sufí del mito de la caverna. Adelante. Si me permitís, es que ayer lo hicimos y en Murcia lo hicimos también y van muy bien. 1 o 2 minutos de cerrar los ojos y estar en un estado así de meditativo, incluso no para vosotros sino para mí también, ¿no? Para usar las palabras más justas posibles. Sí, bueno, empezar precisamente ahora que hemos hecho esto. Para mí, la mística, que hablamos de mística, todo este simposio, tiene que ver con la mística, pues es unir hacia adentro, ¿no? Como ha estado diciendo Ligia tan acertadamente. Bien, pues primero decir que el título de la ponencia es Trasfondo del sufismo en Llull e Ibn Arabi. No se va a corresponder mucho con lo que voy a comentar ahora, ¿no? Un poco, pero me gustaría ahondar más en el libro de Fusus al-Hikam, de los engarces de las sabidurías, que lo tenéis en la editorial Edad. Está muy bien, está bien traducido. Bien. Este simposio va sobre Ibn Arabi y Ramon Llull, ¿no? Está claro que Ibn Arabi era un sufí, pero Ramon Llull no. Sin embargo, vemos que hay una clara influencia sufí, porque él mismo lo dice. Os leo, para quien no lo conozca, la primera introducción de Ramon Llull en el libro Amit Yamad, hace en sus propias palabras, dice lo siguiente, lo traduzco al momento. Mientras en tales consideraciones meditaba Ankerna, se acordó que cuando era papa, una vez le contó un sarraí, en catalán sarraíno, que tienen ellos algunos hombres religiosos, entre los cuales hay de especialmente valorados que reciben el nombre de sufíes, y que estos tienen palabras de amor y ejemplos breves que dan al hombre gran devoción. Son palabras que también necesitan exposición, y por la exposición sube el entendimiento más arriba y aumenta todavía más la devoción. Ramon Llull reconoce él mismo que tuvo influencia sufí, ¿no? Entonces, bueno, pues porque más que entrar en circunstancias históricas y tal, voy a entrar directamente en la filosofía del sufismo, pero desde el punto de vista de Ibn Arabi, ¿no? Ibn Arabi escribió este libro, Los engarces de las sabidurías, a partir de una visión que tuvo. Cuenta él mismo que se le apareció el profeta Muhammad, y le dijo el título de este libro y le dio la orden de ponerlo por escrito. Entonces él cumplió la orden y se puso a escribirlo. Entonces, el título Fusus al-Hikam, los engarces de las sabidurías, se refiere, un engarce es el hueco que hay en un anillo, ¿sí?
en el que se encasta una piedra preciosa. Esto es un engaste. Según Ibn Arabi, todo profeta es un engaste de una perla, que es la perla de la sabiduría divina. Y el profeta tiene como misión expander esta parte de la sabiduría en la comunidad donde está, ¿no? en el tiempo que le ha tocado. Este es el significado, ¿no? Entonces, aunque dicen que Ibn Arabi escribía mucho por inspiración, con toda humildad y a riesgo de equivocarme, creo que hay un hilo conductor, hay una cierta lógica en tal como organiza las explicaciones de los 27 profetas que aparecen descritos en este libro. Empezamos. Voy a dar una pincelada muy breve de algunos de los capítulos e en algunos intentaré conectarlos con el libro de Amik Yamat. Primer capítulo, dedicado a Adam, profeta Adam. Así, cosas a destacar, no todo es destacable, pero que me han llamado la atención, y para resumir un poco, la idea de que Adam representa el ser humano como receptáculo o más bien espejo de los atributos divinos. ¿Sí? Se dice que Dios, Allah, la esencia divina, se manifiesta en el mundo de acuerdo a unas relaciones que son los atributos divinos. En el sufismo, Ramon Llull también habla mucho de esto, en el sufismo hay la idea de que los atributos divinos coinciden con los altos valores humanos, que el ser humano está llamado a realizar. Esta palabra realizar es muy importante, es lo que justifica toda la mística, realizar a Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esto? Según la espiritualidad sufí, es decir, cómo se realizan, cómo los altos valores humanos se incorporan, es decir, como han dicho antes los que de Josep, pues se dice que Dios tiene unos atributos, es el justo, infinitamente, el misericordioso, el amoroso, tiene la justicia en absoluto, es el justo, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ser humano está llamado más que a integrar, a actualizar estos bellos nombres o valores, en el fondo, los altos valores humanos. ¿Cómo se hace esto? Según el sufismo, se hace puliendo, limpiando el espejo del corazón. En la conferencia de Yari Jaume hablaba de las 7 moradas de la progresión espiritual, y la primera era el pulimiento, es decir, la purificación interior es la primera morada. Pues a través de pulir el espejo del corazón se van actualizando. ¿Cómo se pula? Pues hay un hadís, un dicho profético, una tradición sufí, que es a través del zikra, del recuerdo, meto las palabras de Alicia también, recuerdo y la lectura del Corán, recitación del Corán. A través de todo esto se van actualizando los nombres. También hay un tema importante aquí, que es que la mística es el lenguaje del amor, ¿no? Es la religión del amor. En esto todos estamos de acuerdo. Sin embargo, en el sufismo, el amor está al principio y al final del camino. El amor es lo que hace que alguien entre en una senda de desarrollo espiritual, sea la tradición que sea. Pero una vez entrado, hay el trabajo. El trabajo, es decir, el amor profundo surge del conocimiento. El conocimiento exacto produce amor. ¿Sí? Pero ¿cómo se llega al conocimiento? Bueno, pues según los sufíes, se llega a través del trabajo, vaciando el corazón a través del zikr, de los mantras sufíes, del recuerdo de Dios y de la lectura del Corán. Os leo un texto, aprovecho que estuvimos en Murcia la semana pasada, un texto aportado por Cecilia Twinge de
los Futuhat al-Makiyya, que me parece muy relevante para esto. Dice Ibn Arabi: vaciamos nuestros corazones de pensamiento especulativo y nos sentamos en rememoración, bidhikr, junto con Dios, la verdad, al-Haq, enaltecido sea, en la alfombra de la cortesía espiritual. La atención interna, murácaba, la presencia y la buena disposición para recibir cuanto nos venga de Él, de modo que sea la verdad misma, enaltecido sea, quien se encargue de enseñarnos por medio de la develación y la realización esencial. Y ello en virtud de que los corazones, entre paréntesis, han escuchado, entre paréntesis en el Corán, su palabra. Sed conscientes de Dios y Él os instruirá. Si tenéis conciencia reverente de Dios, Él os otorgará discernimiento, Furqán. Y di: Señor, acrecienta mi conocimiento. Finalmente, la cita coránica: y le hemos enseñado una ciencia directamente procedente de nos. Es decir, Ibn Arabi era un metafísico sublime, pero su metafísica no salía de una reflexión especulativa de ponerse a pensar, ¿no? Sino de un trabajo sufí. Ibn Arabi era un contemplativo que pasaba noches en vigilia, hacía miles y miles y miles de la ilaha illallah, de mantras, miles y miles y miles, y fruto de esta experiencia tenía sus visiones y sus revelaciones. Por tanto, el conocimiento fruto del trabajo y el amor fruto del conocimiento. Bien, segundo capítulo, recordamos, voy enseñando el libro para ver si alguien se lo compra. Futuhat al-Aidi, Fusus al-Hikam. Segundo capítulo, dedicado a Set. Set explica, Set, el tema de los dones divinos. Toda la creación, dice Ibn Arabi, es un don. El mismo hecho de existir, según la premisa coránica y el hadís, que la creación se está renovando a cada instante, todo es don divino. Entonces, en Set hay una cosa que cuesta mucho de aceptar. A mí me costó mucho, todavía no lo acabo de entender, pero por una cuestión de fe se puede llegar a aceptar, ¿no? Que es que el ser humano solo recibe, en cuanto a dones espirituales, aquello para lo cual está predispuesto o preparado. Es decir, nosotros tenemos una preparación que se puede ir actualizando. En pocas palabras, pocos pueden ser Ibn Arabi solo hay uno, Rumi solo hay uno. Quien tiene una preparación, una predisposición, pues le permite llegar hasta donde permite esa preparación. Y esto nos lleva también a un tema delicado, pero es una premisa, y hay que decirla también, ¿no? Según Ibn Arabi, existen lo que se llaman los creyentes primordiales, es decir, gentes que son creyentes desde toda la eternidad, lo sepan o no, y hay los kafirun, los velados, que están al otro lado, que por más signos divinos que vean, por más evidencias que vean, jamás harán el paso. Aunque lo reconozcan internamente, dice Ibn Arabi, hay algo que les impide hacer el paso. Entonces, de hecho, si miramos bien el Corán, es que nos dice esto, porque la segunda sura, el trozo de Alif Lam Mim, empieza diciendo: este libro es para los que creen en el no visto, los que, no sé, practican la oración, los que tal. O sea, te sorprende, ¿no? Si ya creen en el no visto, ¿por qué tienes que leer un libro sagrado? Si ya crees, ¿no? Claro, porque es que el Corán, o cualquier libro sagrado, en definitiva, no es para convertir a nadie. No se puede. Según la premisa esta, no se puede. Quien es creyente primordial, es creyente primordial. Lo único que el Corán y las tradiciones de sabiduría van a hacer es dar un camino, un método para actualizar esto que ya está en el interior. Esto es una premisa fundamental del sufismo, ya digo que cuesta de aceptar, pero ahí está, ¿no? Entonces, ahora, antes de pasar al otro capítulo de Noé, el tercero, dedicado al profeta Noé,
me quiero referir brevemente al sobrenombre de Ibn Arabi. Ibn Arabi es conocido como el vivificador de la religión, Muhyiddin Ibn Arabi. Para mí es muy significativo. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que vivifica la religión? Bien, pues un poco por lo que estamos comentando ahora, ¿no? Que tiene un poco que ver con esto. La idea de que mucha gente hoy en día se ha alejado de la religión. No quiere saber nada. Yo conozco a mucha gente, ¿no? Dentro de mi familia y dentro de mi entorno laboral. No quieren ni hablar de Dios ni nada. Sin embargo, yo intuyo, Dios sabe más, pero yo intuyo que son creyentes primordiales. ¿Por qué hay todo este segmento de la población se ha alejado de la religión y no quiere saber nada? Porque intuitivamente, a mi modo de ver, perciben la idolatría. Es decir, perciben que hay muchas personas que se declaran creyentes a sí mismas, sin embargo están adorando pues a un ídolo, ¿no? Están adorando a su esto. En realidad, Ibn Arabi, esto también hay varios sufís que lo dicen, nos retorna a la religión de Abraham, el padre de las tres religiones monoteístas, ¿no? Abraham es conocido, como sabéis, por destruir los ídolos. No conocéis la historia, ¿no? Él destruyó los ídolos y era Hanif. Hanif, el término Hanif significa aquel que tiene una orientación, una pureza en la adoración de Dios, ¿no? Que no asocia a Dios con nada. Entonces, Ibn Arabi nos devuelve esto, y si pensamos un poco el concepto de ídolo, nos da muchas claves para entender qué es un ídolo. Un ídolo, en tiempos de Abraham, es algo que se construye con las manos. Se hace una estatua, se pone ahí y se le da adoración. ¿Para qué? Para satisfacer los propios deseos. Quien hace una estatua y la adora, muchas veces, es para pedirle cosas concretas, deseos personales, satisfacer los deseos. En el Corán hay una ley que dice, habla de aquellos que hacen un Dios de su pasión, ¿no? De la pasión. Entonces, pues, Ibn Arabi nos desmonta un poco esto, ¿no? Que es lo que intuitivamente saben los creyentes primordiales. Hay un concepto un poco, si me permitís, infantil, ¿no? de Dios. Por ejemplo, podemos imaginar, ya puse este ejemplo en Murcia, Paco va a pensar que me repito, el ejemplo de un partido del Barça y el Madrid, un seguidor del Madrid, oh Señor, haz que el Madrid gane, y al lado un seguidor del Barça, oh Señor, haz que el Barça gane. Bien, esto no, según Ibn Arabi, no se corresponde con la realidad. Seguimos avanzando en los Fusus al-Hikam. En el tercer capítulo habla de Noé. Noé, Ibn Arabi lo relaciona con la trascendencia divina. Es decir, la esencia divina, aunque se manifiesta en el mundo, siempre conserva un aspecto trascendente. Si el mundo ahora mismo desapareciese, no por ello Dios dejaría de existir. La esencia divina es lo que ha existido siempre, existe y siempre existirá. Sin embargo, dice en este capítulo dedicado a Noé, limitar a Dios solo en su aspecto trascendente es limitar la verdad. Porque es decir que la realidad, que Dios, al-Haq, como dice Ibn Arabi, no es capaz también de las teofanías, ¿no? De manifestarse, de la proximidad. Entonces, si lo miramos bien también, claro, una visión de un Dios solo trascendente implica establecer dos polos. Está Dios ahí y nosotros aquí. Claro, esto también es una forma de idolatría, ¿no? Y bueno, nos lleva a unas visiones pues de solo una relación de temor, ¿no? con Dios, ¿no? Temor, castigo, tal, sin dejar lugar a la posibilidad de la realización en nosotros. Bien, avanzamos, intentaré resumirlo ya para
sé que ya pasamos. El siguiente capítulo, no voy a hacer los 27, tranquilos, solo unos cuantos. Es Idris Enoch. Idris Enoch nos remite a una idea, ¿no? La idea es que toda la realidad, toda la existencia es Él, es Dios, es Al-Haq, como se refiere muchas veces, ¿no? Y que los nombres divinos son relaciones desprovistas de realidad. Bueno, esto que parece tan difícil de entender, se puede entender como un ejemplo. Ibn Arabi se remite muy a menudo a la relación padre-hijo, ¿no? O maestro-discípulo. Si nos fijamos bien, es el hijo quien hace al padre, ¿no? Sin el hijo, el concepto de padre no existe. Y es el alumno el que hace al profesor. Es decir, en este capítulo dice que todo el ser es una teofanía, no hay nada más que Dios en la existencia. Sin embargo, los nombres divinos son las relaciones que, aunque no son existentes realmente, porque en el ser no hay más que Dios, que Allah, a nivel conceptual son muy importantes. Si miras un padre y un hijo, pues si son dos personas de carne y huesos, ¿no? Son lo mismo en esencia. Pero hay una relación conceptual a partir de la cual es posible que el hijo madure y obtenga la guía a partir de su padre o el alumno a partir de su maestro. Es decir, respetar las conveniencias permite el desarrollo espiritual. Si un alumno, te lo digo a veces en la escuela de la ESO donde trabajo para que me hagan caso, si un alumno trata a su profesor como amigo, por ejemplo, cierra la puerta interior a lo que le puede decir, ¿no? O si desprecia a su profesor, pues cierra la puerta interior a todo lo que puede transmitir este profesor. Si lo rebaja a su mismo nivel, se ha acabado toda posibilidad de educación. Y con un padre y un hijo igual. Respetando las conveniencias, aunque todo sea igual, se hace el juego, que en sentido profundo es el juego del amor, del amante y el amado. Aunque el amante, el amado y el amor sean lo mismo, respetar las conveniencias permite que el amante, que somos nosotros, nos aproximemos al amado. Y de hecho no hay otro camino que esto nos dice Ibn Arabi, ¿no? Respetar las conveniencias. Ya voy acabando, quedan solo dos. Abraham, capítulo 7 de las Fusus al-Hikam. Hablando del amor, Abraham es definido como, el capítulo, como una sabiduría loca de amor. Bueno, de hecho es lo que estaba diciendo ya, ¿no? De la idea de retornar. Y esto Ibn Arabi, que es vivificador en este sentido, ¿no? Porque nos retorna desde una idea de Dios como puramente exterior a nosotros, puramente trascendente, aunque lo sea en una parte, que no hay posibilidad, ¿no? Pues nos retorna la idea de algo, una relación amorosa hacia el interior, ¿no? Como decían ponentes anteriores, ¿no? Último capítulo que comento, dedicado a Jacob, Israel, es el mismo profeta, Jacob Israel. Jacob Israel distingue, Ibn Arabi en este capítulo, entre voluntad y mandato divino. Según Ibn Arabi, todo lo que sucede en la existencia, como decían también, tú, Josep, todo, desde una acción humana hasta la lluvia, hasta un agua que se cae, sucede en concurso o por voluntad divina. No hay nada que suceda, sea catalogado como bueno o como malo, sin permiso de la voluntad divina. De hecho, es la misma voluntad divina, ¿no?, que se expresa. Sin embargo, después está el mandato divino. Y el mandato divino puede oponerse a la voluntad divina. ¿Me explico? Bueno, yo no me explico. Se explica Ibn Arabi. Pone un ejemplo. Dice, es como el médico. El médico
está al servicio de la naturaleza, ¿verdad? Sin embargo, no de forma absoluta, porque si lo estuviera de forma absoluta, cuando hay una enfermedad que la naturaleza produce, jugaría a favor de la naturaleza y haría más grande la enfermedad. No, hace todo lo contrario, va contra la naturaleza, entre comillas, para restaurar la salud, y en el fondo también está sirviendo a la naturaleza, ¿verdad? Pues los enviados divinos, los profetas y los santos, que son herederos de los profetas, de los grandes maestros espirituales, están al servicio de la voluntad, pero de la misma forma que el médico, no de forma total. Quiero decir, las personas, debido a sus faltas, esto lo dicen todos los sufíes, todas las tradiciones, debido a sus transgresiones de la ley, pero la ley de la existencia en sentido profundo, reciben consecuencias negativas, ¿no? Entonces, el enviado, a través del método que aporta, a través de los rituales propios de su tradición, en el caso el Dikra, el Sema, la oración ritual, etcétera, 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 va contra esta manifestación de la voluntad que hace que las consecuencias negativas de las transgresiones se manifiesten. A través del ritual, tal, contiene esto, que también es voluntad divina, y de alguna forma protege para que los bellos atributos divinos, volvemos al principio de la conferencia, los altos valores humanos emerjan. Es decir, es como el fruto con una cáscara. Un fruto no puede brotar, no puede crecer sin estar protegido por la cáscara. La cáscara sin el fruto es vacío, el ritual sin corazón es vacío. Pero el corazón, el amor, ¿no? Necesita una cáscara, necesita un ritual, necesita unas técnicas. Todos los grandes sufíes, todos, aunque es verdad que han derrumbado su santidad y son ruinas, esto es totalmente cierto, pero todos han pasado por la forma. Solo se puede llegar más allá de la forma habiendo pasado por la forma, respetando las conveniencias. Bueno, esto es más o menos un resumen. Solo me gustaría, porque repito que lo enuncias tú muy bien, acabamos todos los ponentes formulando una pregunta para los ponentes, ¿no? Y después hacíamos círculos e intentábamos responder. Y hoy hice la pregunta: ¿cuáles son los prejuicios que nos obstaculizan tener la libertad interior suficiente para practicar los rituales propios de cada tradición sin verlos o sin vivirlos como una imposición? Por las caras creo que un poco difícil. Bueno, más o menos. ¿Sí? Bueno, pues me parece que tenemos unos 10 minutos, poco más, para preguntas, para intervenciones, porque creo que la comida está prevista a las 2, aunque nos retrasemos un poco. Sé que estar aquí a las 4, está el tiempo un poco justito también. Pero adelante. Adelante. Yasmin, sí. Corro. Antes de irme. Bueno, de lo Jordi, yo necesito otra dosis. ¿Cómo? ¿Otra dosis? Otra dosis, sí. Bueno. Es maravilloso. Y contigo, Ligia, pues he visto lo que ha hecho la geometría en ti, porque lo has podido transmitir sin conocimiento. Yo ninguno de esto, porque veo figuras y ya está. Hoy las he visto de diferente manera contigo. Estoy muy feliz, muy contenta con vuestras exposiciones y ponencias. Gracias. David. Sí, yo le quería preguntar a Jordi, porque no he llegado a entender cuando decía que un Dios absolutamente trascendente es también una forma de idolatría. Sí, bueno, o sea, Ibn Arabi ha sido acusado de panteísta. Panteísta quiere decir que Dios se reduce al mundo. No, jamás, jamás. Ibn Arabi siempre intentó escapar de esta definición. Los autores de la ley lo acusaban de esto, ¿no? Siempre ha intentado escapar de esto. Es decir,
Él siempre salva la trascendencia divina, siempre. Y bueno, de hecho, en el Corán encontramos muchas leyes que salvan la trascendencia divina, ¿no? Por ejemplo, sí que tenemos sufíes, ¿no? Que dicen, por ejemplo, el famoso Mansur al-Jalaj, ¿no? Yo soy Dios, eso es la realidad, Ana al-Haq, más que yo soy Dios, yo soy la realidad, dice, ¿no? Pero esto es cierto en un sentido y no en otro. En el Corán encontramos distintas leyes que salvan esto, ¿no? Por ejemplo, hay una en que, hablando de Abraham precisamente, pues el rey Nimrod se considera Dios a sí mismo, ¿no? Y Abraham le dice, pues sométete a Dios y pues solo hay uno, ¿no? Y Nimrod le contesta, no, yo soy Dios. Y Abraham le dice, pues perdona, pero Dios es quien da la vida y quien da la muerte. Y Nimrod le dice, no, yo también doy la vida y también doy la muerte, porque mataba a quien quería, ¿no? Y Abraham le contesta, Dios trae el sol desde el oriente, tráelo tú desde el occidente, a ver si puedes. Y ahí lo pilla, ¿no? Es decir, que el ser humano se puede llegar a realizar a Dios, como todos los místicos proponen, realizar a Dios, pero hay siempre un aspecto en que se conserva la trascendencia. El ser humano es Dios en cierto sentido, pero en cierto sentido es criatura y siempre lo será. Bueno, pero para entender esto hay que leer el libro otra vez, muchas veces, y venir al círculo de lectura que hacemos aquí una vez al mes. Si me permite, Jordi, yo lo que creo que, y lo he dicho también, que Ibn Arabi quiere decir es que los que subrayan la trascendencia divina, que lo hacen bien, si solo subrayan la trascendencia se equivocan. Eso es lo que dice Ibn Arabi. Es decir, hay que ver también la otra parte. Sí. Esos dos aspectos, lo que no entendía en qué sentido se le llama a quien afirma la trascendencia de Dios, en qué sentido está cometiendo una idolatría. Sí, porque es decir que Dios es muy limitado, es decir que no es omnicapaz de manifestarse también en las teofanías del mundo. Claro. Y es la otra frase de Ibn Arabi que dice, también lo ha apuntado Jordi, guardaos de hacer de vuestra creencia un ídolo. Entonces, una creencia que sea solamente trascendentalista, de alguna manera está limitando a Dios, está haciendo un ídolo. No es. Una cosa. En el concepto de idolatría es shirk. Y hay dos tipos de shirk, el shirk manifiesto y el shirk oculto. El shirk oculto, el shirk manifiesto es hacer idolatría de Dios con otros dioses, por ejemplo, politeísmo, etc. El shirk oculto es dar entidad a una realidad al margen de Dios. Cuando solo tenemos una concepción trascendental de Dios, el shirk oculto es nuestra propia existencia. Porque nosotros, al considerar Dios y nosotros, estamos asociando, es decir, estamos haciendo shirk, estamos creando una realidad que es equiparable con Dios, que es nuestro propio ser. No es un shirk que tenga implicaciones legales desde el punto de vista de la Sharia, pero sí que es un shirk que tiene implicaciones metafísicas y no es un imán, una fe completa. El shirk en sí mismo, la idolatría, es nuestra propia existencia. La inconsciencia de que nuestra propia existencia es algo equiparable a la existencia de Dios. Pues estamos poniendo cuando Ibn Arabi critica la trascendencia, él está diciendo que el tansir, que no se puede traducir como trascendencia, le está diciendo que eso supone una limitación de Dios y una falta de adab, una falta de educación para con Dios. Quien solo afirma la trascendencia divina está siendo mal educado para con Dios. ¿Por qué? Porque hay una serie de leyes, una serie de versículos en el Corán que son, en las cuales se afirma claramente la inmanencia, la inmanencia de Dios en las formas del universo. Cuando solo se afirma la trascendencia, se está siendo mal educado con la palabra de Dios porque estamos negando aquello que propiamente Dios dice. Y es por eso por lo que Ibn Arabi critica. Gracias, Josep. Jordi. Sí, una pregunta para mí. Cuando haces las figuras, ¿tienes que poner los hilos de alguna manera ya pensando toda la figura o va creciendo? ¿Y tienes que hacer nudos? Es curioso porque era algo que me hubiese gustado explicarlo antes. Realmente
es que esté relacionado con un tejido, porque o sea, en el tejido hay una trama y hay una urdimbre. La urdimbre es espiral y es la primera, y la trama sería el ser humano. La primera es, no sé, yo lo he sentido así, es Dios, y la trama es uno que va entrecruzándose. Pues cuando he empezado a hacer esto, comencé poniendo hilos y no me resultaba. Entonces descubrí que tenía un orden y se van entrelazando. Entonces encontré significado en la Alhambra, en las letras cúficas que se van, los entrecruzados, bueno, la geometría, los dibujos, bueno, en todo empecé a ver que había un orden. Si no hay orden no te va a salir bien. Y entonces hay una secuencia, hay caminos, y está relacionado también al nivel neurológico. Yo no sé de eso, pero me lo han explicado personas que entienden. Y sí, realmente es un orden y tiene que seguirlo. Gracias. Ninguna cosa más, entonces ya podemos dejarlo hasta la tarde. Muchas gracias. Otro aplauso para este.